Muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Que nuestro Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo. Es muy grato, hermanos, reunirnos como familia cada primer día de la semana. Es una dicha muy grande. Así que, como siempre digo, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a retomar nuestro estudio de la organización de la iglesia, la organización bíblica de la iglesia. Muy importante ese término ahí, bíblica, porque como estudiamos, ya llevamos un largo trayecto, ¿no?, en este estudio, en esta serie. La organización la ha establecido Jesús. En Efesios 4:11 vemos un resumen de esa organización, de esa estructura de la iglesia del Señor. Y como Jesús es la cabeza de esa iglesia, como Jesús fue quien la edificó, Mateo 16:18, ¿verdad? Y como Él, Efesios 4:11, fue quien estableció esa organización, nosotros, los hombres, pues no tenemos ningún derecho de cambiarla. Ahora, ¿hasta dónde estira esto? Si nosotros tenemos como humanos, vamos a hablar hipotéticamente, si tuviéramos el derecho de cambiar la organización de la iglesia, ¿acaso no tendríamos derecho de cambiar otras cosas? ¿Dónde están los límites entonces? No habría límites. Podríamos cambiar todo, podríamos cambiar, por ejemplo, ¿cuándo celebrar la cena del Señor? Podríamos cambiar cuándo ofrendar. Podríamos cambiar los días, el día de reunión. ¿Por qué no? ¿Me explico? Si nosotros decimos que para algo no hay límites, entonces para lo demás tampoco, ¿no? Y Efesios 4:11 es muy claro. Vamos a leerlo, por favor, y vamos a hacer algo. Vamos a leer desde el 10, por favor, del 10 al 12. Efesios 4:10 al 12. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar con todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén y amén. ¿Quién fue el que, versículo 10, descendió y también subió por encima de todos los cielos? ¿Quién es ese? Jesucristo el Señor. Cristo, ¿verdad? El Logos eterno. Él descendió de los cielos. Luego, habiendo cumplido su ministerio en esta tierra, ascendió a los cielos. Y Él, dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Tenemos apóstoles hoy todavía? En la palabra. Me gusta que ahora se quedaron así como, ¿verdad? Vamos de nuevo. ¿Tenemos apóstoles hoy? Sí tenemos. Todavía hay algunos diciendo no. Pero recuerden que toda pregunta, ¿verdad?, tiene su porqué. Yo le hago preguntas capciosas para que analicemos, pensemos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sí, pero ¿qué? Sí tenemos apóstoles en el Nuevo Testamento. Están los apóstoles. Hechos 2:42, alguien por favor. ¿En qué perseveraban los primeros cristianos y deben perseverar todos los cristianos hoy? Y entonces, si no hay apóstoles, ¿cómo vamos a perseverar en su doctrina? Ya ve, léalo, Hechos 2:42, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo, y esa doctrina es el Nuevo Testamento, ¿ok? Ahí donde vemos la enseñanza de los apóstoles. Todo
el Nuevo Testamento. Obviamente, no todos los que escribieron fueron apóstoles. Eso es una realidad. Pero todo va, obviamente, a quien está detrás de todo, que es Cristo mismo, la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo fue revelada por medio de los apóstoles, pero también por medio de otros hombres fieles que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Como quién? Lucas. Lucas no fue un apóstol, ¿verdad? Pero sí fue un compañero de un apóstol. ¿De quién? De Pablo. Y fue un hombre inspirado, ¿no? También por el Espíritu Santo. Y así sucesivamente. Entonces esto es muy importante porque todo va a la cabeza de la iglesia, ¿no? Efesios capítulo 5 nos enseña que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Él ha constituido todo, la doctrina, que doctrina significa enseñanzas, ¿ok? Y como también la organización de lo que estamos hablando. No tenemos derecho los seres humanos de cambiar eso. No tenemos derecho de cambiar eso. Y hay obviamente una advertencia muy grave cuando nosotros cambiamos esas enseñanzas o cuando no perseveramos en ellas, que es lo mismo, o la adulteramos. Alguien que lea 2 de Juan 9, no me pregunte el capítulo. 2 de Juan 9, ¿qué dice? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Según ese versículo, ¿qué pasa cuando personas o incluso un grupo eclesiástico no persevera en la doctrina de Cristo? Según ese versículo, ¿qué ocurre? No tiene a Dios. ¿Puede alguien que no tiene a Dios ser salvo? ¿Ya vemos la consecuencia de eso? Tenemos una grave consecuencia. Ahora, nosotros entendemos esto en nuestro propio contexto. Si como papás, por ejemplo, como hijos, un padre o una madre le dice al hijo, vaya al supermercado y por favor traiga 5 libras de arroz. Y usted de bien mandados va al supermercado, pero compra 5 libras de azúcar. Y usted llega a la casa y le dice a su padre, tuve la muy buena intención de comprar azúcar porque así podemos hacer caramelo y endulzarnos la vida. Pregunta, ¿este hijo de quién hizo la voluntad? ¿Pero tuvo buenas intenciones? ¿No? ¿Lo hizo de todo corazón? ¿No vale eso? Pero con todo y que lo hizo con amor, con cariño, con una buena intención, con un buen propósito. No obedeció. ¿El fin justifica los medios? En absoluto. Entonces es lo mismo acá. Si nosotros queremos ser la iglesia de Cristo, si nosotros, de nuevo, no es un nombre, es una descripción. Si queremos ser de Él, tenemos que hacer su voluntad. ¿No? Es tan simple como eso. Y si no hacemos su voluntad, obviamente estamos haciendo la nuestra. Hebreos 5:9. Vemos también un pasaje parecido. ¿Qué pasa cuando no obedecemos? El versículo está en positivo, pero podemos obviamente preguntarle al versículo qué ocurre en lo contrario y obviamente el mismo versículo nos responde. Hebreos 5:9, ¿qué dice? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué ocurre con el que no le obedece? ¿Tiene eterna salvación? Aunque haya tenido buenas intenciones, aunque haya tenido mucho amor, aunque sus propósitos eran buenos. Hermanos, es muy claro, y esto es un breve resumen. Según el Nuevo Testamento, no es suficiente las buenas intenciones. No es suficiente ni siquiera nuestra sinceridad. No es suficiente nuestro amor.
que sea eso. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Tenemos que hacer la voluntad de Cristo. Un último versículo. Mateo 7, uno bien famoso, ¿no? Y algo curioso que ocurre aquí es que Jesús está diciéndole estas palabras a gente religiosa. No estaba hablando con gentiles aquí, no estaba hablando con incrédulos, no estaba hablando con personas que no sabían quién era el Dios de Israel o Jehová, o gente fuera del pacto, ¿verdad? Que no conocían la ley de Moisés. No, estaba hablando con gente religiosa, entre ellos, obviamente, la élite judía, los fariseos, los escribas, saduceos, los sacerdotes, la aristocracia, todos estaban ahí presentes, hasta como también el hombre y la mujer común. 7, 21 y 22, ¿qué dijo Jesús? No todo promete el Señor, que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién entrará? Amén, que es correcto, el que hace la voluntad de mi Padre. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Palabras fuertes, ¿no? Este Jesús no le gusta a algunas personas. ¿Sabía usted eso? Hay personas que usan el Nuevo Testamento y son selectivos. Y agarran ciertas palabras de Jesús y las ponen a un lado así. Este es el Jesús que me gusta. El Jesús que es amor. El Jesús que valida mis emociones. El Jesús que no me juzga, no me condena, no habla de pecado. El Jesús que habla siempre de todo lo bonito. Pero, de nuevo, eso sería elegir ciertos pasajes. No, si queremos conocer a Jesús y hacer su voluntad, tenemos que, obviamente, estudiar, leer y considerar, meditar y reflexionar en todo el Nuevo Testamento, porque esa es la voluntad de Él. Y aquí es muy claro, gente religiosa en el día final le va a decir al Señor: pero en tu nombre, A, B, C, D, F, G, H, ¿verdad? Gente religiosa a la que va a responder, hermanos. No está hablando de gente incrédula que pasó toda su vida enfocada en las cosas de este mundo. No, en tu nombre hicimos esto y lo otro. ¿Y qué va a responder el Señor? Versículo 23. Nunca os conocí. Nunca os conocí. ¿Qué quiere decir eso, nunca os conocí? A ver. Nunca los aprobé. Nunca los aprobé, ¿qué más? Todo lo que hicieron no fue del agrado de Dios. Ok. ¿Y qué pasa cuando lo que hacemos no agrada a Dios? ¿Hay relación con Dios? ¿Qué hay? Enemistad. Santiago 4:4. Hay enemistad. Entonces, ese es el punto aquí, nunca os conocí. No es que Dios no sepa quién sean esas personas. Por supuesto, Dios lo sabe todo. Sabrá que han tenido buenas intenciones, sabrá que fueron sinceros, pero no hubo una relación, no hubo comunión, por el simple hecho de que ellos hicieron su voluntad, no la del Padre. Entonces, obviamente, nosotros queremos hacer la voluntad del Padre. Por eso estamos estudiando estas cosas, por eso estamos repasando estas cosas, e incluso estudiándolas un poquito más a profundidad, con detalle, porque queremos hacerlas bien, ¿no? Y queremos agradar a Dios en todo, pero especialmente en lo que hemos venido estudiando en la organización de la iglesia. Y como iglesia debemos seguir trabajando en estas cosas. Y varones fieles
son llamados, son necesitados, con urgencia. ¿Dónde están? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los hombres de esta congregación? ¿Dónde están estos hombres que han estado trabajando en estas áreas? Esa es la pregunta. Y hemos visto las cualificaciones de los ancianos, y hemos visto que hay al menos 4 categorías. Esta segmentación, digamos, no es estricta, pero hemos visto ya el carácter, hemos visto parte de la familia, y hoy, primero Dios, hoy sí vamos a terminar. Y vamos a terminar esta sección de la familia. Debe ser un hombre, bueno, vamos a pasar al anterior para un hombre el carácter de él, ¿cómo debe estar definido? No debe ser un neófito, debe de anhelar y desear servir, debe ser sobrio, prudente, no avaro, amante de lo bueno, justo, santo, dueño de sí mismo. Y en la parte familiar, veíamos que tiene que ser marido de una sola mujer. Esto quiere decir que este hombre debe ser fiel. Debe ser fiel a su mujer, devoto a su mujer. Nadie puede señalar a este hombre y decir, él le fue infiel a su esposa. Si eso ocurre, obviamente no está descalificado. Ahora, hay que hacer una aclaración. Eso no quiere decir que un hombre perdonado, ¿verdad?, no pueda ejercer luego. Puede ejercer, pero es muy importante que su fidelidad sea comprobada, ¿no? Y que sea de ese testimonio de fidelidad a su esposa. Y veíamos también que eso se transmite en el cuidado, en el amor, en su liderazgo. No solamente por el hecho de que tiene un papel que dice que está casado, hablamos de eso. Por otro lado, tiene que ser alguien también que esté casado delante de Dios. Recordemos, Jesús mismo estableció las reglas del matrimonio. El Padre, ¿verdad? Dios constituyó el matrimonio. Él fue el que lo creó y Él obviamente ha dado las reglas. Luego Jesús, obviamente, en Mateo 19, viendo hacia el origen, al principio, en el principio no era así. En el principio no era así. ¿Por qué? Porque sabía, lamentablemente, el matrimonio había sido deshonrado durante la ley de Moisés. Entonces Jesús, ¿qué dice? En el principio no era así, ¿verdad? Entonces viene a restaurar esa visión del matrimonio apropiada. Un hombre y una mujer elegibles para el matrimonio, que sean fieles el uno al otro. Entonces, en ese sentido también hablábamos que el marido de una sola mujer obviamente es un hombre que esté casado correctamente delante de Dios. Porque lamentablemente vivimos en un mundo donde el matrimonio se ha tomado a la ligera, ¿no? Y hay gente que se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, por cualquier razón. Por cualquier razón. Y eso obviamente no es correcto. Luego hablábamos de que debe gobernar bien su casa, que entra parte de esa parte del liderazgo. Un hombre que es un líder espiritual, es un ejemplo de fe, un ejemplo de amor. Un hombre que gobierna, dirige, preside, que tiene interés, muestra preocupación y cuida de su familia. Veíamos en 1 Timoteo 3:4, vamos allá, que esto lo debe hacer también con toda honestidad. 1 Timoteo 3:4. Hijos en sujeción, dice, con toda honestidad, más o menos por aquí quedamos. Hijos en sujeción con toda honestidad. El versículo que les debía era 1 Timoteo 2:2. Vamos a leerlo, por favor. Les había dicho Tito 2:2, pero es 1 Timoteo 2:2. Con los reyes y con todos los que están en evidencia, para que hagamos fiesta anticipadamente en toda piedad y honestidad. En toda piedad y honestidad. Y decíamos que ahí se repite, ¿verdad? Ese término honestidad. El objetivo obviamente es que esta toda honestidad demuestra la forma en cómo este hombre lideriza su hogar, en cómo específicamente tiene a sus hijos en sujeción.
¿Eso qué quiere decir? Que él no es un dictador, lo va a hacer con toda honestidad, es decir, con una dignidad de comportamiento. Él no va a ser un tirano, él no va a ser un bravucón, un hombre que vive airado, no. Es un hombre que, obviamente, con su ejemplo de fe y de amor, mostrando afecto, cariño, pero también firmeza, poniendo reglas, poniendo límites y responsabilidades, va, obviamente, a ejercer un liderazgo bíblico. Y si él hace eso, entonces hablábamos de que sus hijos, como también su esposa, se van a sujetar a él, sin ningún problema. Lo mismo aplica con 1 Timoteo 2:2. Si nosotros oramos como debemos por los gobernantes, y los gobernantes, ¿verdad?, hacen caso a la providencia de Dios de gobernar con justicia, gobernar con orden, entonces ¿cómo vamos a vivir nosotros? Reposada, con toda piedad y honestidad, dignidad de comportamiento. Va a reinar ese orden. Entonces, en otras palabras, la obediencia de los hijos, decíamos, hay que ganársela mediante una autoridad que evoca respeto, que evoca admiración, que evoca amor. Entonces los hijos y la esposa, al ver a este hombre con ese comportamiento de toda honestidad, con ejemplo de fe, con ejemplo de amor, van a decir, bueno, yo voy a seguirlo, yo voy a sujetarme a él. Es que no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Entonces, no es así, por ejemplo, en otras áreas de la vida. Por ejemplo, para hacer el contraste, nosotros entendemos, hermanos, que en todo lugar hay ¿cómo se llama eso? Una jerarquía de mando, ¿ok? Una jerarquía de autoridad, a donde sea que vayamos, ¿ok? Por ejemplo, si vamos a un hospital, generalmente los hospitales tienen un reglamento de vestimenta, ¿no es así? Los bancos también. Entonces, cuando usted va a ir a ese banco o a ese hospital, usted va a ir vestido como usted quiere. ¿Qué pasa si usted va vestido como usted quiere? Le enseñan el letrero, no se permite entrar, a ponerse ropa. Y vergüenza si es cristiano, ¿verdad? ¿Qué ejemplo estamos dando? Lo mismo pasa en su trabajo. Si usted no es jefe, ¿verdad?, absoluto en una empresa, es decir, dueño y propietario, ¿a quién usted tiene que responder? A quienes estén por encima de usted, pueden ser 1, 2, 3, qué sé yo, y usted se sujeta a esa autoridad o autoridades, pero eso no le evoca necesariamente a usted respeto y amor y lealtad, ¿no? ¿Usted qué dice? Bueno, tengo que cumplirlo, si no me votan, ¿verdad? Tengo que obedecer. No estoy de acuerdo con las maneras de mi jefe, ¿no? Pero tengo que, él es la autoridad, tengo que respetar. Pero usted no ve, eso no evoca en usted, su líder, su jefe, no evoca en usted amor, fe, lealtad, compromiso, no. Usted simplemente lo obedece porque esa es su labor. Entonces, no así en el hogar. Así que con esto me imagino, es más claro, ¿no?, lo que debe pasar en el hogar con este hombre. Es un ejemplo de fe, instruye con amor, paciencia y el ejemplo. Pero también está la otra parte correctiva. También corrige con amor y firmeza. Y por eso sus hijos saben que hay límites que deben respetar, responsabilidades que cumplir y consecuencias que enfrentar por sus decisiones. Hablamos también de eso, ¿verdad? Ahora, vamos a 1 Timoteo 3:4, de nuevo. Que gobierne bien su casa. ¿Cómo lo va a hacer? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Recordemos que toda cualificación tiene una conexión estrecha con su labor en la iglesia. Entonces el objetivo aquí es, como este hombre es un ejemplo de amor, de fe, de firmeza, que disciplina tanto instructiva como correctivamente, evoca fidelidad y lealtad, ¿de qué va a ocurrir en la iglesia? ¿Qué va a ocurrir en la iglesia si ese hombre es así? Va a evocar de la membresía lo mismo. Y ese es el punto.
que los ancianos, pastores u obispos de una congregación local, son lo mismo, 3 términos diferentes para el mismo oficio, deben ser hombres así, que gobiernan bien su hogar y obviamente van a poder cuidar también bien de la iglesia del Señor. Y la membresía, al ver ese ejemplo de fe, de amor y demás, pues obviamente van a seguirlos, van a imitarlos. Entonces, vamos ahora a otro detallito de este versículo. Dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos. Que tenga a sus hijos, ¿no? Vamos a 1 Timoteo, Tito 1:6. ¿Alguien, por favor? El que fuera irrepresible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebelión. Muy bien, vamos a comenzar. Tanto 1 Timoteo 3:4 como Tito 1:6 dice hijos, ¿no? Dice hijos. ¿Puede un varón ser anciano si solo tiene un hijo? Hay mucha duda. Hay mucha duda. Vamos de nuevo. ¿Puede un varón ser anciano si solo tiene un hijo? Sí. Sí, dice el hermano Carlos con mucha convicción. ¿Alguien más quiere participar? No hay premio. Sí, hermano, porque Sí. porque Sí. si no tuviese, tal vez no podría llenar el requisito. Ok. Pero como ya tiene uno, y si puede ser. ¿Quién dijo por aquí? Que sí, dice la hermana Juliana con mucha convicción. Pero dice hijos, ¿no? ¿Está en singular o está en plural? Ok. Ahora, vea esta otra pregunta. Así estudiamos también, haciendo preguntas. ¿Indica el texto que debe tener más de un hijo para poder servir como anciano? Ya cambia la cosa, ¿no? De nuevo. ¿Indica el texto que debe tener más de un hijo para servir como anciano? Eso no dice el texto, dice que debe tener hijos. ¿Ok? Es verdad que el término está en plural, dice hijos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el uso del término aquí no es exclusivamente plural. El uso del término aquí no es exclusivamente plural, sino que también incluye singularidad. Es decir, el varón puede ejercer como anciano teniendo uno o más hijos. Porque nosotros podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Tiene este varón hijos? Digamos que X varón tiene un hijo. Le preguntamos, ¿tiene este varón hijos? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí, tiene uno. Sí, tiene uno. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver este uso tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Y pongan mucho cuidado con esto. Esto va a responder tal vez a alguna pregunta o duda que tengan al respecto. 1 Timoteo 5:4, por ejemplo. 1 Timoteo 5:4. Alguien, por favor. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ajá, dice, pero si alguna viuda tiene hijos, mismo término, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Preguntas. Estamos hablando del contexto cristiano, obviamente. Si la viuda tiene solamente un hijo y tiene un nieto, puede ser un hijo y un nieto decir, no te puedo ayudar porque nada más tienes uno. ¿Está viendo el problema que estamos cayendo si nosotros doctrinalmente decimos, es que solo uno? Pues el texto no dice eso. Vemos que el uso del plural incluye la singularidad. ¿Ok? Imagínense esa aberración, decirle a ese nieto, decir, no te puedo ayudar mamá, no te puedo ayudar abuela, porque nada más tienes uno.
La Biblia dice que tienes que tener más de uno. ¿Dice eso? No dice eso. Dice hijos, nietos. ¿Tiene? Sí, uno. Venga. Mi mesada. ¿No? Ok, más ejemplos. 1 Timoteo 5, 9 y 10. Ahora hablando de las viudas que obviamente llenan ciertas cualificaciones que la iglesia tiene que apoyar económicamente. Vamos a ver, versículos 9 y 10, alguien por favor. Solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido con los hijos, si ha practicado toda buena obra. Ok, dentro de esa lista de requerimientos dice si ha criado hijos. ¿Qué hacemos ahí ahora? ¿Qué pasa si esa viuda solamente crió un hijo? ¿Pueden los ancianos decirle, no, porque nada más crió usted uno, tenía que criar más de uno? Pregunta, ¿esa viuda crió hijos teniendo uno? Sí, crió uno. Vemos el uso, está en plural, pero incluye lo singular. 1 Timoteo 5:16. También el uso de hijos sin plural. ¿Qué dice? Algún creyente o alguna creyente tiene viuda que la mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya suficiente para las que de verdad son viudas. Ok, fíjese este escenario, horrible escenario. ¿Ya se lo imaginó? ¿Qué pasa si un creyente aquí entre nosotros tiene una viuda o un viudo en su casa? Uno nada más. Puede entonces decir, bueno, como nada más tengo uno, que se muera de hambre ahí en la casa. Porque tiene que ser, dice más, tiene viudas o viudos. Como no tengo uno, que se muera de hambre ahí en la casa. ¿Me estamos entendiendo? Muchas veces se utiliza un término en plural, pero obviamente se entiende lógicamente y bíblicamente que comienza desde lo singular. Se abarca lo singular. No es que se niega el plural, se abarca el singular como también el plural. Un último ejemplo del Antiguo Testamento. Primero que todo, ¿cuántos hijos tuvo Sara, esposa de Abraham? Uno. ¿Están seguros? Vamos a ver. Génesis 21, 7. Génesis 21, 7. Vean lo que dijo Sara aquí. Génesis 21, 7. Y añadió que dijera a Abraham que Sara habría de mamar a hijos, pues me he dado un hijo en su vejez. ¿Qué dice primero? ¿Que habría de tener? Hijos. ¿Tuvo uno o tuvo más? ¿Y por qué dijo hijos? Hermano, nosotros entendemos ese uso porque cuando nosotros, qué sé yo, nos encontramos con un amigo familiar de hace tiempo, oye, ¿ya tienes hijos? Decimos, ¿no? ¿Y qué dice la persona? Bueno, sí, tengo uno. Entendemos el uso del plural allí que incluye el singular, ¿no? Yo creo que eso es suficiente, ¿no? Entonces, tener un hijo no descalifica a un varón de ejercer como anciano, como tampoco si tiene uno o más hijos adoptados. Sépalo. Si tiene uno o más hijos adoptados. Porque ¿cuál es el criterio de Dios aquí? El criterio de Dios aquí es que reconozcan la autoridad de su padre, que sea un ejemplo de amor y firmeza. No se está hablando de cantidad ni mucho menos de genética. ¿Estamos entendiendo? Entonces sí, un varón puede ejercer como anciano teniendo un hijo o incluso un hijo adoptado, ¿no? Así que de nuevo el texto no legisla cantidad, no legisla genética, sino liderazgo. Recuerden eso, ese es el objetivo del texto y está muy claro. Que gobierne bien su casa. ¿Cómo lo va a hacer? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, los que sea que tenga. Los que sea que tenga. ¿Ok? Ahora, hay otro tema,
porque este versículo no habla más de que, del punto de vista, 1 Timoteo 3:4, desde el punto de vista de los hijos, de la parte de los hijos es sujetarse, obviamente. Pero el texto no está hablando de enfocándose en los hijos, sino enfocándose en el varón, ¿no? Tal es el liderazgo de este varón que entonces estos hijos se sujetan y hablan de su sujeción. No habla de más nada. No habla si es cristiano o no es cristiano, por ejemplo. Habla de que tal es el liderazgo de él que sus hijos se sujetan. Pero mire cómo dice Tito 1:6. Es el versículo paralelo. Es el versículo paralelo a esta cualificación. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Pregunta: para que este varón ejerza como anciano, ¿enseña este texto que sus hijos deben ser cristianos? ¿Ahora no quieren responder? A ver, vamos a pensar. Lea el texto varias veces. Hay una palabrita siervo y es la palabra creyente. Ok. ¿Significa creyentes aquí, cristianos? ¿O significa creyentes de que, bueno, que crean en la existencia de Dios y tengan valores cristianos? ¿O será creyentes en otro sentido? Muchos han tomado la posición de que este versículo indica que los hijos de estos hombres que han de fungir como ancianos deben ser cristianos, es decir, deben haber obedecido el Evangelio. Pero eso está complicado de comprobar por solo un término, más cuando el contexto general nos indica más bien lo contrario. Vamos a ver. El término que se utiliza aquí, hermanos, es el término griego clásico para alguien que tiene fe o alguien que es leal. Por ejemplo, aparece 67 veces en el Nuevo Testamento, se traduce mayormente como fiel, 55 veces se traduce como fiel, en la Reina Valera del 60. Y tiene dos definiciones. Uno, se refiere a alguien que cree en Dios o en Cristo, o sea, por ende un cristiano, pero no necesariamente un cristiano, simplemente alguien que cree en Dios, ¿verdad? Como también puede ser que alguien cree en Dios en el sentido de que es cristiano. Hay varios pasajes que nos indican eso. Como también puede simplemente ser alguien que es fiel, alguien que es confiable, alguien que es leal. Por ejemplo, el mismo término se utiliza en Mateo 25:21. ¿Alguien que lo lea, por favor? Mateo 25:21. Puede ser que alguien o algo es fiel, confiable, leal. Bien, buen siervo y fiel. Ajá. Sí, bien, buen siervo fiel, ¿verdad? Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muy bien. ¿Qué hizo ese hombre para merecer ser llamado fiel por el Señor aquí? ¿Qué hizo él? Obedeció a lo que se le dijo, correcto. Entonces, en ese sentido fue fiel, fue leal a alguien superior a él. En este caso, en un contexto, obviamente se refiere a Dios, ¿no? En general, se refiere a Dios en vista de la eternidad. También podemos verlo en Tito 3:8, la misma carta o epístola en la que se menciona este término. Vean cómo se utiliza en este otro versículo. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ok. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ok, atención. Palabra fiel puede referirse también a algo que es fiel. Entonces, obviamente la palabra aquí es la revelación de Pablo al escribir esta epístola. Todo lo que él estaba enseñando a Tito, dice, esto es fiel. Entonces, es leal, es confiable.
Entonces vemos ambos sentidos. Se puede utilizar en el sentido de alguien que ha obedecido el Evangelio, o en general alguien que es fiel, leal, ¿verdad? Confiable. Y solo el contexto puede determinar cuál es el sentido de este término aquí. De hecho, hay versiones, hermanos, tanto en español como en inglés, que no traducen creyentes, traducen fiel. Traducen fiel. Entonces, obviamente, su contexto determina el sentido de esta palabra. Y en nuestro texto la referencia no es que sea un cristiano, sino que sea fiel o leal a su padre. Fíjense lo que el mismo versículo explica, qué significa aquí el término. Dice, el cual fue irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos fieles o creyentes. ¿Cómo es eso? Le preguntamos al texto, vea lo que responde la siguiente parte: que no estén acusados de disolución y de rebeldía. ¿En qué sentido son creyentes o fieles? En que no están acusados de disolución y rebeldía. Y esto está en armonía con el texto paralelo, 1 Timoteo 3:4. ¿Ok? Cuando comparamos esos dos versículos, comprendemos que el objetivo es que el candidato cumpla como líder en su casa, en su hogar, que sus hijos reconozcan su liderazgo y autoridad. Por ende, no se trata de bautismo. No se trata de bautismo, sino de sujeción. De lo contrario, no tendría sentido que solo aplicar en Creta. ¿Estamos entendiendo? Tito fue enviado por Pablo a Creta, a esa isla del Mediterráneo. En 1 Timoteo leemos que Pablo mandó a Timoteo a Éfeso. Y en Éfeso no dice, bueno, tienen que ser cristianos, no tienen que ser creyentes. ¿Cuál es el objetivo? Tal es su liderazgo, que sus hijos están sujetos. Entonces el sentido aquí de hijos en sujeción, o hijos creyentes, o hijos fieles, obviamente es que reconocen ese liderazgo. No tendría sentido entonces que aplicara solamente en Creta y no en Éfeso. Además, la cualificación, ¿para quién es? ¿Para los hijos o para el varón? De nuevo, el énfasis está en el liderazgo de él. No está diciendo, si el hijo es, no. Está hablando del liderazgo de él. Y por ese liderazgo obviamente se va a reflejar en la sujeción de los hijos. Obviamente que los padres cristianos fieles son parcialmente responsables de que sus hijos obedezcan el Evangelio, pero no completamente responsables, porque eso es una decisión individual también. ¿Okay? El hijo debe llegar al punto en mismo decidir, bueno, yo voy a obedecer el Evangelio. Y si padres fieles, cristianos, ejemplos de fe, amor, firmeza, obviamente que viven de esta manera, va a ser natural que eventualmente estos hijos van a decir, papá, yo quiero obedecer el Evangelio. Eso va a ocurrir natural, y yo lo he visto. Naturalmente, papá y mamá no van a estar detrás de él o ella, y yo lo he visto aquí lo he visto, en hijos y hijas de padres aquí. Eso va a ser natural. ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos, bueno, que tiene certificado de bautismo, si no, no. Para empezar, certificado de bautismo es una digámoslo así, un periférico, no es un requisito. Porque fíjense a dónde va esto. Porque podemos aplicar esa misma regla para otros casos. Bueno, el que tiene papel de casado, entonces puede, porque está casado, puede ejercer como anciano. ¿Ese es el objetivo? No. Ahora fíjese esto, vamos a cambiar el otro lado de la moneda. ¿Puede un hijo bautizado ser un insubordinado a su padre? ¿De qué le sirve el bautismo? ¿Estamos entendiendo? El punto no es bautismo aquí. El punto aquí es, tal es el liderazgo del varón, que entonces hay sujeción. ¿Ok? Así que, el objetivo aquí obviamente es que este hombre muestre tal liderazgo en su familia, que su familia lo sigue. Y de esa manera puede entonces gobernar y cuidar también sobre la iglesia. Hermanos, el siguiente domingo abrimos el espacio para preguntas, porque se acabó el tiempo. Estamos en receso.